Desde Rihanna zanjando una pregunta invasiva sobre su vida amorosa. Vaya, qué decepcionante fue esa pregunta. Hasta Quentin Tarantino negándose a seguirle el juego a la agenda de un reportero. Me niego a responder a tu pregunta, y no soy tu esclava, y tú no eres mi amo. No puedes hacerme bailar a tu son. No soy un mono. Algunos entrevistadores no saben cuándo parar, y a veces se topan con famosos que les dan una lección. En este vídeo nos sumergimos en los momentos más intensos en los que los famosos cortan el rollo a los entrevistadores irrespetuosos. Empecemos con Robert Downey. Robert Downey Jr. no tiene tiempo para entrevistadores irrespetuosos, y en 2015 lo dejó muy claro. Durante una gira de prensa para Vengadores, la era de Ultron, se sentó con el periodista Krishnan Guru Murthy para lo que se suponía que era una entrevista de rutina sobre la película. Al principio, todo iba bien. Hablaron de la película, de su papel, de las cosas habituales de promoción. Pero entonces las cosas dieron un giro. Has hablado en otras entrevistas sobre la relación con tu padre y sobre el consumo de drogas y alcohol y todo eso. De repente, Guru Murthy empezó a indagar en el turbulento pasado de Downey Jr., sus luchas contra la adicción, su difícil relación con su padre, incluso su paso por la cárcel. Se notaba el cambio en la expresión de Downey Jr., estaba visiblemente incómodo. Pero el entrevistador siguió presionando. Fue entonces cuando Downey llegó a su límite. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, solo estoy haciendo preguntas, eso es todo. Adiós, estás... Lo siento. Eso fue todo lo que hizo falta. Downey lo cerró y se marchó, dejando al entrevistador atónito. Internet estalló. Algunos lo elogiaron, otros lo criticaron, pero Downey Jr. no se arrepintió en absoluto, llegando incluso a llamar a Guru Murthy un chismoso carroñero. Y si pensabas que eso era incómodo, espera a ver cómo manejó una situación similar la siguiente celebridad, Scarlett Johansson. En 2012, durante un evento de prensa para Los Vengadores, Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. se sentaron para una entrevista. El entrevistador le hizo una pregunta profunda a Downey Jr. sobre el crecimiento de su personaje. Luego, volviéndose hacia Johansson, le preguntó sobre su dieta para adaptarse al traje de Viuda Negra. Antes de que pudiera responder, Downey Jr. intervino, destacando la disparidad. Si algo he aprendido, es que la gente está mucho más interesada en tu segunda pregunta que en cualquier respuesta a la mía. Pero esa no fue la única vez que se enfrentó a una pregunta absurda. En otra entrevista, un periodista le preguntó si llevaba ropa interior debajo de su traje de Viuda Negra. Esta vez, no se contuvo. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo la gente empieza a preguntarse en las entrevistas sobre su ropa interior? No, porque es muy ajustada. Aquí lo dejo a vuestra imaginación. Los fans la elogiaron por acabar con el doble rasero en las entrevistas de Hollywood. ¿Por qué a los actores masculinos se les hacen preguntas profundas y significativas, mientras que a las mujeres se les pregunta sobre dietas y vestimenta? Mientras que Johansson manejó las preguntas sexistas con agudo ingenio, la siguiente celebridad adoptó un enfoque mucho más polémico al defender sus creencias. Tom Cruise. Tom Cruise no se echa atrás ante una pelea, especialmente cuando se trata de sus creencias. Y en 2005, se enfadó durante una entrevista ahora famosa en el programa Today de la NBC. Deberías hacer eso también, porque no basta con conocer a gente que está en Reading, deberías ser un poco más responsable a la hora de saber. Tom estaba allí para hablar de la Guerra de los Mundos. Pero el presentador Matt Lauer tenía otros planes. Sacó a relucir las críticas de Cruise a Brooke Shields por usar antidepresivos para tratar la depresión posparto. Fue entonces cuando las cosas se calentaron. Lauer siguió presionando, pero Cruise no estaba dispuesto. Le cortó en mitad de la discusión y dejó claro que Lauer no sabía nada sobre el tema. Este es el problema. Usted no conoce la historia de la psiquiatría. Yo sí. Lauer replicó argumentando que la medicación había ayudado a mucha gente. Pero Cruise se mantuvo firme, respondiendo con esta infame frase, despreocupada. Pero, ¿no hay ejemplos en los que funciona? Matt, ni siquiera... Eres despreocupado, ni siquiera sabes lo que es el Ritalin. Algunas personas pensaron que Cruise se había pasado de la raya. Otros lo respetaron por mantenerse firme. Independientemente de la postura que se adoptara, una cosa estaba clara. Esta no era la típica entrevista de Hollywood. Y si pensabas que Cruise aportaba intensidad, espera a ver cómo este próximo director famoso cerró las preguntas sobre la violencia en sus películas. Quentin Tarantino. En 2013, durante una entrevista con Krishnan Guru Murthy de Channel 4, Quentin Tarantino se sentó a hablar sobre Django Unchained. Pero la conversación dio un giro rápidamente. Guru Murthy cambió el enfoque hacia la violencia en las películas de Tarantino, presionándolo para que dijera si la violencia en el cine podía inspirar el crimen en la vida real.
Tarantino no estaba dispuesto. Lo cerró al instante. No me hagas una pregunta así. No voy a picar. Me niego a responder a tu pregunta. A pesar de cortar el rollo, Murphy no lo dejó pasar, en absoluto. En su lugar, redobló la apuesta, presionando a Tarantino sobre por qué se negaba a responder. Y ahí fue cuando Tarantino estalló. Porque rechazo tu pregunta y no soy tu esclavo ni tú mi amo. No puedes hacerme bailar a tu son. No soy un mono. No puedo hacerte responder a nada. Solo te estoy haciendo preguntas interesantes. Y te digo que me niego. Durante años, los críticos le habían hecho la misma pregunta, y él ya estaba harto. Para él, sus películas eran ficción, arte, y se negaba a asumir la responsabilidad de la violencia del mundo real. Mientras Tarantino se mantenía firme en la expresión artística, esta siguiente celebridad abordó cuestiones sociales más amplias, con sus reflexivas respuestas sobre la raza. Morgan Freeman denuncia el sensacionalismo. Morgan Freeman no tiene miedo de decir lo que piensa. En una entrevista de 2005 con 60 minutos, se sentó con Mike Wallace. ¿El tema? El mes de la historia negra. Wallace le preguntó a Freeman qué opinaba. La respuesta de Freeman fue directa. Cuestionó por qué la historia negra debía limitarse a un solo mes. Para él, la historia negra es la historia estadounidense y debe reconocerse como tal durante todo el año. ¿Qué mes es el mes de la historia judía? No, no hay ninguno. ¡Oh! ¿Por qué no? Sí, queréis uno. No, yo tampoco. Esta no fue la única vez que Freeman abordó temas delicados. En varias entrevistas, ha enfatizado la importancia de ver la historia como una experiencia colectiva, en lugar de aislar partes de ella. Él cree que al integrar todas las historias en una sola narrativa, podemos fomentar una mejor comprensión y unidad. ¿Cómo vamos a deshacernos del racismo? Dejar de hablar de ello. Voy a dejar de llamarte hombre blanco. Sí, y voy a pedirte que dejes de llamarme hombre negro. Mientras Freeman abordaba de frente cuestiones sistémicas, este famoso actor optaba por el ingenio y la redirección para manejar preguntas inapropiadas. Jonah Hill. Jonah Hill ha tenido que lidiar con preguntas realmente estúpidas de los periodistas, pero esta se lleva la palma. Un periodista le preguntó una vez: ¿sigues siendo considerado el gordo cuando vas a una fiesta o algo así? ¿En serio? ¿Esa es la pregunta que eligieron? No se trataba de su interpretación, su carrera o su proceso creativo, solo de su peso. En lugar de responder con brusquedad, Hill mantuvo la calma y les dio una respuesta perfecta. ¿Tienes alguna otra pregunta inteligente? Sencillo, con clase y directo al grano. Y así, sin más, puso fin a la tontería. Sin enfado, sin drama, solo pura clase. Hill ha sido sincero sobre sus problemas con la imagen corporal, pero eso no significa que tenga que responder a preguntas superficiales. Es actor, escritor y director, pero algunos periodistas siguen obsesionados con su peso como si fuera lo único que importara. Mientras que Hill cortó de raíz las tonterías con una respuesta tajante, este otro actor adoptó un enfoque diferente: negarse a seguir el juego. Matthew McConaughey. En una aparición en The View en 2023, McConaughey estaba allí para hablar de su nuevo libro infantil, Just Because. Pero entonces las cosas dieron un giro. La copresentadora Joy Behar preguntó de repente: ¿crees que podrías ser elegido en Texas siendo antiarmas? McConaughey no se inmutó. Mantuvo la calma y cerró la pregunta como un profesional. Una cosa sobre mí y la política para darles una declaración directa aquí mismo. Es que estoy jugando un juego que no me interesa. ¿Traducción? No va a pasar. Simplemente se negó a ser encasillado en un debate político. Dejó claro que no iba a dejar que nadie tergiversara sus palabras. No se trataba solo de una pregunta, sino de control. McConaughey se caracteriza por ser sincero, y cuando se trata de sus creencias, él es quien manda, no los medios de comunicación. Mientras McConaughey mantenía la calma, esta siguiente celebridad demostró que a veces un simple ¿por qué? Es todo lo que se necesita para cerrar las cosas. Tom Hardy. En 2015, durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Toronto para su película Legend, un reportero decidió hacerle una pregunta personal sobre su sexualidad. El reportero de un medio LGBT preguntó: ¿le resulta difícil a las celebridades hablar con los medios de comunicación sobre su sexualidad? Hardy parecía confundido y respondió: ¿de qué diablos estás hablando? El reportero entonces reformuló la pregunta, preguntando si el propio Hardy había tenido alguna vez dificultades con ello. Fue entonces cuando Hardy lo miró a los ojos y respondió con una sola pregunta que cerró la conversación por completo. ¿Me estás preguntando por mi sexualidad? Claro. ¿Por qué? Gracias. Vale. Entonces, sin más, siguió adelante. No hubo más discusión. Ni una palabra más. Solo un firme rechazo a la pregunta. Más tarde,
Hardy explicó que hay un momento y un lugar para todo. Estaba allí para hablar de su trabajo, no de su vida privada. Su respuesta dejó una cosa clara. Él controla la narrativa, y ningún periodista iba a cambiar eso. Hardy fue breve, pero esta mujer músico estaba preparada para una confrontación total. Chappelle Roan no olvida la falta de respeto, y en el estreno de la película del concierto de Olivia Rodrigo lo dejó claro. Al igual que los periodistas, los fotógrafos forman parte de la maquinaria mediática con la que las celebridades interactúan a diario. Mientras posaba para las fotos, de repente se fijó en alguien entre el público. Un fotógrafo. Pero no uno cualquiera, el mismo que le había faltado al respeto en los Grammy. Sin perder el ritmo, lo llamó. «Fuiste muy irrespetuoso conmigo en los Grammy. Me gritaste en la fiesta de los Grammy». «Sí, lo recuerdo». El fotógrafo se quedó atónito. Ella no se detuvo. «Y recuerda que fuiste muy grosero conmigo, y merezco una disculpa por eso». Pero esta no fue la primera vez que Roan se defendió. En los MTV VMA de 2024, otro fotógrafo le dijo que se callara. Su respuesta: «Cierra la puta boca. Cierra tú la puta boca. Yo no, zorra». En una industria en la que se espera que los artistas sonrían y se mantengan callados, ella se niega a dejar pasar las cosas. El vídeo del enfrentamiento se hizo viral. A los fans les encantó. La elogiaron por plantar cara a un comportamiento grosero. Algunos la llamaron atrevida. Otros la llamaron icónica. Algunos pensaron que era demasiado directa, pero una cosa era segura. No tenía miedo de exigir respeto. Mientras que Roan denunciaba directamente el mal comportamiento, esta multimillonaria demostró cómo callar a los entrevistadores irrespetuosos con pura descaro. Rihanna. Rihanna no se reprime cuando se trata de acabar con las tonterías. ¿Uno de sus mejores momentos? La conferencia de prensa de Battleship en Londres, cuando un periodista le preguntó por su supuesta relación con Ashton Kutcher. «Las cosas van claramente de maravilla en tu carrera. Me preguntaba si eres tan feliz en tu vida privada y si veremos a un tal señor Ashton Kutcher haciendo un viaje hasta aquí». La pregunta estaba completamente fuera de lugar, y la expresión de Rihanna lo decía todo. Sin perder el ritmo, lo cerró con una respuesta aguda. «Vaya, qué pregunta tan decepcionante». La sala se quedó en silencio por un momento, mientras Rihanna dejaba claro que no estaba entreteniendo el intento de la reportera de provocar drama. Luego, solo para asegurarse de que no hubiera lugar para especulaciones, continuó con: «Estoy feliz y soltera, si eso es lo que realmente estás preguntando». Y así, sin más, puso fin a la conversación. Sin dramas, sin idas y venidas, solo energía pura y despreocupada. Si Rihanna se mantuvo tranquila, esta celebridad demostró cómo irse puede ser la mejor declaración. Joan Rivers. Joan Rivers no era de las que se contenían. Y en 2014, durante una entrevista en directo en la CNN, lo demostró. Estaba allí para promocionar su libro, Diario de una diva loca. Todo iba bien, hasta que la entrevistadora, Frederica Whitfield, cambió de tercio. Llamó mezquinas a las críticas de moda de Rivers. Luego, la presionó por llevar piel en la portada del libro. Al principio, Rivers trató de restarle importancia, pero la irritación era evidente. Se defendió, insistiendo: «Es humor». Pero Whitfield no cejó. Insistió aún más, preguntando si Rivers había llevado las cosas demasiado lejos con su humor. Ese fue el punto de ruptura. Rivers ya había tenido suficiente. ¿Sabes? Toda esta entrevista se está convirtiendo en una entrevista defensiva. «¿No? ¿Llevas zapatos de cuero?» «Sí, entonces cállate». «No, estoy hablando». «¿Sabes lo que quiero decir? No quiero oírlo». Antes de que nadie pudiera reaccionar, se levantó y se marchó. Mientras Rivers se retiraba dramáticamente, esta legendaria actriz se enfrentó al sexismo de frente con respuestas afiladas como una navaja. Helen Mirren. Helen Mirren nunca ha sido de las que se quedan calladas. Y en 1975, durante una entrevista que ahora es tristemente famosa, puso en su sitio a un entrevistador sexista. Era una estrella en ascenso, conocida por sus increíbles interpretaciones. Pero cuando se sentó con Michael Parkinson en su programa de entrevistas de la BBC, la conversación dio un giro desagradable. Parkinson la presentó como una reina del sexo. Luego, en lugar de centrarse en su talento, le preguntó si su apariencia física le impedía ser tomada en serio como actriz. ¿Actriz seria porque las actrices serias no pueden tener pechos grandes? ¿Es eso lo que quieres decir? Ella respondió, pero Parkinson siguió insistiendo, obsesionándose con su figura y sugiriendo que podría distraer. Fue entonces cuando ella lo calló. Dijo que su pregunta era aburrida y cuestionó la idea de que el talento de una actriz debería verse eclipsado por su aspecto.
¿Qué actuación tan cutre si la gente está obsesionada con el tamaño de tu pecho o cualquier cosa? Esperaría que la actuación, la obra y la relación viva entre todas las personas en el escenario y todas las personas en la audiencia superaran preguntas tan aburridas. Años más tarde, Mirren reflexionó sobre la entrevista, admitiendo que, aunque seguía encontrando el intercambio sexista, reconocía que había algo de verdad en ello. En una entrevista de 2023, dijo: «Mi físico me impidió que me tomaran en serio como actriz clásica». Sin embargo, también suavizó su postura sobre Parkinson, reconociendo sus contribuciones al periodismo e incluso destacando su apoyo a Elton John durante un momento difícil. Mientras que Mirren se opuso al sexismo en los años 70, décadas después, esta siguiente entrevista demostró que algunas cosas aún no han cambiado. Jane Fonda. Jane Fonda no estaba de acuerdo. En 2017, se sentó para una entrevista en Megyn Kelly Today para promocionar su película Nuestras almas de noche. Todo iba bien, hasta que Megyn Kelly decidió preguntarle sobre la cirugía plástica. He leído que ha dicho que no se siente orgullosa de admitir que se ha hecho algún tratamiento. ¿Por qué no? Fonda lo cortó de inmediato. Miró directamente a Kelly y dijo: ¿De verdad quieres hablar de eso ahora? Su rostro lo decía todo. Estaba claramente molesta. Luego, como una profesional, volvió a centrar la conversación en la película, negándose a dejar que la entrevista se desviara. Rápidamente añadió: «Pero déjame decirte por qué me encanta esta película que hicimos, Nuestras almas de noche, en lugar de la cirugía plástica». Más tarde, Fonda habló sobre el momento, diciendo que la pregunta de Kelly era inapropiada. No estaba allí para hablar de su cara, sino de su película. Y sinceramente, ¿era eso relevante? Ella había hablado antes de cirugía plástica, pero sacarlo a colación en ese contexto no le pareció bien. Fonda mantuvo la clase, pero De Niro no iba a quedarse por falta de respeto. Robert De Niro. Robert De Niro no tiene tiempo para preguntas condescendientes. Y en 2015, durante una entrevista para The Intern, lo dejó muy claro. Sentado con la periodista de Radio Times Emma Brooks, esperaba la típica charla sobre cine, su papel, los temas, tal vez algunas historias entre bastidores. Pero en cambio, la conversación dio un giro brusco. Brooks le preguntó primero cómo evitaba caer en el modo de piloto automático en su actuación. Luego, sacó a relucir cómo Tribeca, su querido barrio de Nueva York, estaba siendo tomado por los banqueros. Al principio, De Niro mantuvo la compostura, pero las preguntas seguían llegando de una manera que no le gustaba. Ya no se trataba de su trabajo, sino que parecía algo personal. Finalmente, se hartó. «No voy a hacer esto, cariño», dijo. Y así, sin más, se levantó y se fue. Mientras De Niro se alejaba de la negatividad, este legendario actor convirtió un caso de confusión de identidad en una lección. Samuel L. Jackson corrige al reportero. Samuel L. Jackson no deja pasar las cosas, y en 2014, durante una entrevista en directo por televisión, lo dejó muy claro. Jackson estaba en KTLA, promocionando RoboCop. Todo iba sobre ruedas, hasta que el reportero de entretenimiento Sam Rubin cometió un gran error. De la nada, Rubin le preguntó a Jackson sobre su reciente anuncio del Super Bowl. ¿El problema? Jackson nunca estuvo en un anuncio del Super Bowl. ¿Recibiste muchas reacciones por tu anuncio del Super Bowl? ¿Qué anuncio del Super Bowl? A Rubin se le ocurrió al instante. Acababa de confundir a Samuel L. Jackson con Lawrence Fishburne. ¿El anuncio del Super Bowl en el que estaba pensando? No era Jackson. Era Fishburne como Morfeo en un anuncio de Kia. Jackson no lo dejó pasar. Estás tan loco como la gente de Twitter. Yo no soy Lawrence Fishburne. Es culpa mía. Me equivoqué. No todos nos parecemos. Todos somos negros y famosos. Rubin entró en pánico. Intentó reírse del asunto, buscando palabras, pero Jackson no había terminado. Eres el tipo del entretenimiento. Eres un reportero de entretenimiento para esto. No sabes la diferencia entre yo y Lawrence Fishburne. Rubin no dejaba de disculparse, pero Jackson se aseguró de que el momento quedara grabado. Incluso enumeró a otros actores negros que a menudo se confunden entre sí. Él mismo, Fishburne, Morgan Freeman, dejando claro que esto era algo más que un simple desliz inofensivo. Internet explotó. Algunas personas pensaron que se trataba de un desliz inocente. Otros señalaron que esto sucede con demasiada frecuencia en Hollywood, donde los actores negros son frecuentemente identificados erróneamente. Jackson convirtió el momento en una lección. Rubin admitió más tarde que se sintió fatal por el error, pero para entonces ya era demasiado tarde. El vídeo ya se había hecho viral y Jackson había dejado claro su mensaje. Al final de la entrevista, una cosa estaba clara: nadie volvería a confundir a Samuel L. Jackson.
Y aunque Jackson sacó a relucir un estereotipo racial, David Letterman aprendió por las malas que incluso los presentadores veteranos pueden cruzar la línea con sus preguntas. Paris Hilton. Paris Hilton acudió al programa The Late Show with David Letterman en 2007 esperando una entrevista divertida y desenfadada. Estaba allí para promocionar su nueva fragancia, su película y su creciente imperio empresarial. Pero en cambio, se topó con una emboscada. Letterman no perdió el tiempo. En lugar de preguntarle por sus proyectos, fue directo al único tema que ella quería evitar: su estancia en la cárcel. ¿Qué te pareció estar en la cárcel? Hilton forzó una pequeña sonrisa, pero respondió educadamente: bueno, obviamente fue una experiencia muy traumática. Pero Letterman no había terminado. Siguió presionando. ¿Cómo era la comida allí? ¿Recibisteis un trato especial? Finalmente, Paris estalló. No voy a responder más preguntas al respecto. Estoy aquí por mi línea de ropa, mi película y mi perfume. No estoy aquí para hablar de eso. Incluso Letterman pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Cambió de tema con torpeza, pero el daño ya estaba hecho. Años más tarde, Hilton habló sobre la experiencia. Lo calificó de cruel y mezquino, diciendo que se sintió humillada y traicionada. Le habían prometido que la entrevista se centraría en su negocio. En cambio, fue ridiculizada públicamente en la televisión nacional. ¿Te imaginas prepararte para una entrevista, esperar apoyo y que, en cambio, te ridiculicen? Después de la reacción violenta, Letterman finalmente se disculpó. Admitió que había sido demasiado duro y más tarde invitó a Hilton a una entrevista más amigable. Y ahora estás de vuelta, y gracias a Dios, y lo siento muchísimo. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué te hice? No querías hablar de ellos, pero yo seguí presionándote, ¿verdad? Sí, y será mejor que no intentes aparearte de nuevo. Aunque Letterman finalmente reconoció su error, algunos entrevistadores siguen sin entenderlo. Pregúntale a esta tenista. Ben Shelton. Ben Shelton no estaba dispuesto a dejar que los entrevistadores del Abierto de Australia se salieran con la suya con su falta de respeto. Y después de llegar a las semifinales, se aseguró de que le oyeran alto y claro. Una cosa que quiero decir antes de que terminemos. Me ha sorprendido un poco esta semana cómo los jugadores han sido tratados por los locutores. Con solo 21 años, la estrella del tenis en ascenso criticó abiertamente a los entrevistadores por burlarse y menospreciar a los jugadores en la televisión en directo. Y, sinceramente, tenía razón. El tipo que se burló de Novak. No creo que fuera solo un solo evento. Lo he notado con diferentes personas, no solo conmigo. Lo noté con Lerner Tien en uno de sus partidos. Creo que cuando venció a Medvedev primero, hubo el drama con Novak Djokovic. Un comentarista hizo algunos comentarios insultantes sobre él, y Djokovic se negó a hacer ninguna entrevista posterior al partido hasta que se disculparan. Luego, Lerner Tien, de 19 años, tuvo que soportar una entrevista vergonzosa que se pareció más a una sesión de burlas que a una celebración. Pero no se detuvo ahí. El propio Shelton recibió algunas preguntas extrañas. Después de vencer a Gael Monfils, un entrevistador bromeó diciendo que Monfils era casi tu padre. Claramente, a Shelton no le hizo gracia. Luego, después de su gran victoria en cuartos de final sobre Lorenzo Sonego, otro entrevistador sugirió que nadie lo apoyaría en las semifinales. ¿Qué clase de pregunta es esa? Shelton ya estaba harto. Pidió un cambio, diciendo que los locutores deberían celebrar a los atletas, no destruirlos. Porque ahora mismo, las entrevistas de tenis están quitando la alegría a los momentos más importantes de los jugadores. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, echa un vistazo al contenido sugerido en tu pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que se muestran.